Días, chicos. El día de hoy platicaremos de la literatura antigua de Oriente. Comenzaremos leyendo el objetivo de esta sesión. Examinar las características sociales y culturales de las civilizaciones antiguas que nos ayuden a comprender las incipientes formas literarias que dieron origen a la literatura. La literatura universal nace y se gesta en Oriente, en el momento en el que las civilizaciones más antiguas utilizan la palabra para contar sus mitos y leyendas, hacer sus canciones de faena o para poder representar sus ideologías religiosas. Antes de hablar de manera específica de las primeras formas de literatura que existió, desglosaremos las características de las civilizaciones antiguas que fueron propicias para la creación de las formas nacientes de la literatura. La primera es organización monárquica, es decir, que es liderada por un rey. La segunda, el carácter religioso politeísta, pese a que vamos a ver que la literatura hebrea era monoteísta. Número 3. Todas las civilizaciones de la antigüedad fueron pueblos de guerreros que buscaban conquistar lugares y expandir su territorio. Ahora bien, todo esto trajo como consecuencia que la literatura se convirtiera en un medio de expresión de la forma de la vida de los pueblos, de manera oral, a través de mitos, de leyendas, que explicaban la visión del mundo de cada pueblo y la manera en que practicaban sus religiones, o bien, a través de las epopeyas que servían para exaltar el nacionalismo de su país o reafirmar los valores de sus guerreros. Todo esto a través de un lenguaje lleno de simbolismo y alegorías, las cuales permeaban con mayor profundidad en quien era partícipe de este ritual literario. Las civilizaciones de las que hablaremos serán la mesopotámica, la hindú, la hebrea. Únicamente hablaremos de las obras literarias más representativas de cada país. Vamos a comenzar con la literatura mesopotámica. La literatura mesopotámica es la más antigua de todas. Esta nace en una de las regiones más próspera, entre el río Tigris y Éufrates. Esto será un terreno propicio no únicamente para el florecimiento cultural de diversas artes, sino para el nacimiento de la escritura y, por tanto, de la literatura y de la historia. De ella destacará la obra literaria denominada el poema de Gilgamesh, la obra más antigua del mundo, la cual surge entre el año 2000 a.C., pero se redacta hasta el 3000 después de Cristo. Esta obra fue posible gracias al nacimiento de la escritura cuneiforme, la cual expresó a través de la lengua siria las hazañas del rey de Uruk, llamado Gilgamesh, quien a causa de su conducta arrogante y su opresión al pueblo, fue sancionado por los dioses con la aparición de su némesis, Enkidu. Esta obra se divide en dos partes. En la primera parte del poeta Gilgamesh está protagonizada por el personaje de Gilgamesh y de Enkidu, y obviamente habla acerca de sus aventuras. Sin embargo, al final de esta primera parte, todo cambiará, haciendo que Gilgamesh tenga que emprender un viaje, que vamos a ver que se va a observar en la segunda parte, que le dará otra visión de la vida. Los temas de la epopeya de Gilgamesh buscarán descifrar el significado de la vida, la manera en que se siente la angustia por una muerte y cómo esto conlleva
al deseo por la inmortalidad. A continuación viene un fragmento de Gilgamesh, que esté tu panza llena, que día y noche estés de buen humor. Tú, disfruta mirando al niño que se agarra a tu mano, que la esposa goce sin cesar de tu abrazo. Otra obra importante es el Código Hammurabi, que condensa un conjunto de leyes que establecen la ley del talión. Recuerden que la ley de talión dice ojo por ojo, diente por diente, o mejor dicho, habla acerca de la venganza. Asimismo, existe otra obra de creación del pueblo acadio, denominado la epopeya de Atrahasis, una obra cosmogónica que habla de la creación del mundo, la aparición del hombre y la destrucción de él por medio de un diluvio. El protagonista que da el nombre a la obra, Atrahasis, participa también en el poema de Gilgamesh. Sufre una serie de desavenencias por parte del dios Enlil, que al final desatará su furia con un diluvio que acabará con toda la humanidad. Por otro lado, existe la literatura de la India. Esta incorpora un nuevo elemento, la escritura en la lengua sánscrito, la lengua más antigua de donde salen todas las lenguas indoeuropeas. Esta forma literaria es muy rica, pues incorpora varios géneros, con un estilo adornado y un estilo brillante. La literatura hindú se transformó en las diferentes épocas durante el periodo védico. La literatura fue eminentemente religiosa, mientras durante el periodo clásico surgió una forma de literatura más profana. Los Vedas son obras poéticas religiosas que eran acompañadas de música, en las cuales se entonaban himnos o sentencias que servían para los oficios religiosos. Por otro lado, existió otro libro sagrado que constituyó la base primordial de la religión, denominada brahmanismo. Este libro, llamado el Código Manu, contiene la jerarquización social que hasta hoy en día pervive en la India, basándose en la creencia de que el pueblo indio emergió del cuerpo de Brahma. De la cabeza emergieron los brahmanes, de las manos los guerreros, de los muslos los comerciantes y artesanos, y de los pies los campesinos. Hay unos que no emergieron, que son los parias, los cuales ni siquiera se toman en cuenta y son marginados. Así pues, tenemos el Mahabharata, cuyo significado es la Gran India. Esta Biblia hindú es la obra más extensa del mundo, con aproximadamente 100,000 versos dísticos, es decir, 200,000 versos. Al igual que las demás obras, está escrita en sánscrito, la lengua más antigua, y narra la lucha entre dos dinastías, los Raubavas y los Pandavas, los cuales luchan por la hegemonía del trono, y con ello va a surgir la entrada a la cuarta edad de la humanidad en India, la cual es una época de decadencia moral y de virtudes. El Ramayana es una epopeya hindú menos extensa que el Mahabharata, la cual narra el nacimiento, educación y peripecias amorosas del protagonista, que da nombre a la obra, llamado Rama, con su esposa Sita.
así como la lucha contra el demonio Ravana y su recuperación del trono que le había sido arrebatado con anterioridad. Hoy en día, el Ramayana constituye una influencia importante para la literatura universal y su recitación en la India constituye un acto religioso. Finalmente, el Panchatantra es un conjunto de relatos cortos que hablan acerca de temas como la amistad y el amor. Su importancia radica en la influencia posterior que tuvo en los cuentos de Don Juan Manuel en la época medieval o las fábulas de Jean de La Fontaine en la época del neoclasicismo. Terminaremos esta exposición con la literatura hebrea. Esta constituye un foco importante para la literatura universal debido a la riqueza de géneros que confluyen en ella. De inicio, diremos que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la época anterior a la aparición de la figura de Jesucristo, importante figura para la literatura cristiana. En esta parte, lo que más destaca es la Torá para los judíos o el Pentateuco para los cristianos. Se le llama Pentateuco porque está formado por un conjunto de 5 libros de Penta que van o que hablan, ¿sí?, desde el origen del mundo de Adán y Eva hasta el viaje del pueblo de Israel en busca de la tierra prometida, ¿sí? Esta obra termina con la entrega de las tablas de la ley por parte de Dios a Moisés. Por otro lado, vamos a ver que aparte de la Torá o el Pentateuco, están los libros históricos, los cuales hablan acerca de personajes cuya existencia fue real, como en el caso del libro de Judith, que hoy en día se constituye como la mujer fatal de la literatura, por haberle quitado la cabeza a Holofernes. O también los libros proféticos, en donde se vaticinaba de la llegada del Mesías, Jesucristo. O también los libros sapienciales. Sapienciales, que viene de sabiduría, que encierran el concepto de sabiduría partiendo del concepto de fe, cuyo emblema está en la figura de Job, el hombre que cree en Dios a pesar de las adversidades. Uno de los libros más bellos y poéticos es el Cantar de los Cantares, atribuido al rey Salomón, que muestra la expresión de los sentimientos de dos esposos, que en realidad es una metáfora entre el hombre y la iglesia. Otra forma poética son los salmos. El Nuevo Testamento también constituye un texto literario digno de explicar. Los evangelios constituyen narraciones históricas excepcionales y el Apocalipsis es una alegoría simbólica muy compleja de gran maestría. Ahora que ya terminaste, realiza un reporte de lectura acerca del tema literatura antigua oriental. Enriquécelo con la información del PDF adjunto con anterioridad. Hasta aquí, gracias.